La Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, les da la más cordial bienvenida al webinar Las enfermedades raras, voces de la sociedad civil. Mucho les agradeceremos, tengan a bien enviarnos sus preguntas y comentarios a través de la plataforma de YouTube, mediante la cual estamos transmitiendo en vivo en este momento. Así que recibiremos sus comentarios y los revisaremos al final de la sesión. Comenzaremos iniciando este webinar con la presentación de nuestro primer invitado, que es el maestro Héctor Arriola Ornelas. Héctor Arriola Ornelas es maestro en Economía de la Salud por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Director ejecutivo de Tómatelo a Pecho, coordinador de investigaciones económicas del Programa Universalidad y Competitividad en Salud en FunSalud. Investigador visitante en el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. Además, es investigador asociado del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac Campus Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es el responsable del Registro Nacional de Enfermedades Raras. Adelante, por favor, Héctor Arriola. Buenas noches. El tema que les voy a presentar es el panorama de las enfermedades raras en México hacia un registro nacional. Esta es una postura de la Fundación Mexicana para la Salud en el encargo que hace el Consejo de Salubridad General desde 2018 sobre este tema. El mensaje principal de la presentación sobre el cual nos centramos es que desde nuestra visión en este impulso del registro nacional, estamos notando que hay una imperiosa necesidad, y lo estamos confirmando por el transcurso de la pandemia, que el disponer de registros base poblacional son necesarios para el desarrollo del sistema de salud. Segundo, cuando estos registros recopilan datos clínicos precisos a lo largo del tiempo, pueden actuar como unas estructuras de apoyo fundamentales para identificar a los pacientes y sus familias, así como instrumentos poderosos y rentables para respaldar ensayos clínicos y la investigación o el traslado de la investigación que se traduzca en mejores calidad de vida, en mejor tratamiento, sobre todo en mejorar la sobrevida de los pacientes, aún en situaciones en donde las prioridades pueden estar cambiando de un día a otro, como sucedió con esta pandemia. El Registro Nacional de Enfermedades es una tarea de todos, es decir, todos los involucrados, todos los actores en la arena de las enfermedades raras deben de estar trabajando para ello. No es un trabajo exclusivo de FunSalud, es un trabajo en conjunto. ¿Cuál es la problemática de estas enfermedades raras? Primero es que parecen raras, pero no lo son. Solo tienen el nombre, porque si buscamos según la definición de la Organización Mundial de la Salud, encontramos cerca de 8,000 enfermedades que hacen el paquete de todas las enfermedades raras. Segundo, son muchas y se desconoce a la mayoría de ellas. Bueno, de estas 8,000, aproximadamente 500 se llevan el 80% de todos los casos en el mundo. El restante, 6,500 a 7,500, se llevan el otro 20%. Pero sin embargo, todas cuentan. Todas son importantes para los sistemas de salud. Tercero, el diagnóstico ocurre demasiado tarde, es decir, generalmente pasan desde la aparición de los primeros síntomas hasta que el paciente tiene un diagnóstico 2 años, mínimo 2 años. Y eso no puede ser, porque eso compromete la salud y la sobrevida de los pacientes. Cuarto, ocurren demasiado temprano, es decir, en la etapa de vida en la que se presentan a los pacientes es generalmente en la niñez o en la infancia. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones económicas, sociales muy importantes y muy severas sobre los sistemas de salud. Quinto, no siempre tienen un tratamiento disponible. Sexto, suelen ser muy graves. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues estas enfermedades generalmente por las complicaciones en el diagnóstico y que son enfermedades, la mayoría de ellas crónicas, el costo de atención va a ser muy elevado, las complicaciones que generan, por lo tanto, son muy elevadas. En general, este es el resumen. No son las únicas 7 complicaciones o problemas que nosotros podemos documentar. Puede haber más, pero estas son las que nosotros enfrentamos día a día en el impulso del registro de enfermedades raras.
Tercero, haciendo un poco de la arqueología de los datos, de lo que nos encontramos en ese listado de 20 enfermedades que el Consejo de Salubridad General tiene aprobado o ha reconocido, solamente de esas 20 enfermedades, en 2019 pudimos contabilizar a 4.800 pacientes, que no son tan pocos, ¿sí? Contrario a lo que pensaríamos, no, no son tan pocos, 4.800 pacientes son muchísimos. Claro, hay diferencias entre quién concentra más, por ejemplo, espina bífida es la que está más concentrando más pacientes, o versus la hemocistinuria que tiene 3 pacientes o que tienen solo un paciente, pero en conjunto son casi 5.000 pacientes. Algo que hemos observado, que hemos tenido, es que a través del tiempo, gracias a este trabajo, el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de las instituciones que están prestando los servicios a este tipo de pacientes, y sobre todo el Consejo de Salubridad General, hemos logrado hacerlas más visibles estas enfermedades. Y por lo tanto, al hacerlas más visibles, se ha encontrado una mejora en el diagnóstico de ellas, y por lo tanto, una reducción en la mortalidad. Aquí les presento los datos entre 2010 y 2019 y observamos una tendencia clara hacia la reducción en la mortalidad cuando han aumentado el número de casos diagnosticados, ¿sí? Sin embargo, no todo es buenas noticias, pues lo que estamos observando es que existe o se está aumentando la brecha de las enfermedades raras. Por un lado, el sistema de salud aún sigue enfrentando enfermedades del rezago, es decir, enfermedades infecciosas que deberíamos de haber ya eliminado. Sin embargo, cada día nos estamos haciendo frente más a un conjunto de nuevos desafíos como estas enfermedades emergentes que son las enfermedades raras, lo cual implica una gran cantidad de recursos para su atención y que además hace más grande o acentúan las brechas entre los estados de mayor pobreza y marginación, ¿sí? Y se los ilustro aquí. Si nosotros mapeamos a los estados, ordenamos del estado con el ingreso más bajo versus al estado con el ingreso más alto, desde Chiapas a la Ciudad de México, y vemos qué tanto es la incidencia de las enfermedades raras que están presentando de manera local, observamos que aún los estados más pobres, los marcados en la parte inferior izquierda en color rojo, aún estos estados muy pobres ya están presentando tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades raras. Y como decíamos, todavía no resuelven el problema del rezago, que ya debería ser algo que ya no los debería estar limitando, y ya están enfrentando este tipo de problemas ahora, ¿sí? Y por otro lado, y desafortunadamente, el año pasado fue un año en el que se nos cambió todo. Nos vino a trastocar toda la pandemia, ¿sí? Incluyendo al sistema de salud. Entonces, lo que estamos viendo en este gráfico es que qué pasó con los diagnósticos de las principales enfermedades en el país en el último año, es decir, entre 2020 versus lo que sucedió en 2019. Y solo dos, las neumonías y las bronconeumonias, el número de casos diagnosticados aumentó. Y si le sumamos a esto el número de casos de pacientes con COVID, encontramos que el incremento fue de 11 veces, es decir, 1.165%. Pero todas las demás, que van desde los cánceres, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las infecciones urinarias, todas cayeron, ¿sí? El diagnóstico de las enfermedades cayó, ¿sí? Porque le dimos prioridad a la atención de la pandemia, ¿sí? Y no es raro pensar que las enfermedades raras que decimos que se diagnostican muy tarde hayan también sufrido lo mismo que sufrieron el conjunto de las demás enfermedades el año pasado en nuestro sistema de salud. Entonces, hicimos más grande el problema. En nuestro trabajo en la Fundación Mexicana existe un plan marco sobre las enfermedades raras que consta básicamente de un pilar de capacitación para mejorar la capacitación o la atención que los profesionales de la atención vayan a hacer para el diagnóstico, la generación de un centro de diagnóstico molecular que nos va a permitir con el diagnóstico mejorar el diagnóstico. Tercero, el impulso al Registro Nacional de Enfermedades Raras. Y por último, una vez que ya tenemos esto, es comunicar y hacer visibles
a este tipo de pacientes, a este tipo de enfermedades, ¿sí? Y todo lo hacemos en el continuum de la atención, que va desde la prevención primaria, la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento, la sobrevida, hasta los cuidados paliativos y el control el final de vida, considerando a todos los actores que participan, tanto del sector público como del sector privado, a la sociedad civil organizada, a la academia y a las organizaciones de pacientes y familiares, siendo estos el centro de la atención, ¿sí? Lo visualizamos desde un análisis de los sistemas de salud, es decir, el continuum de la atención a la salud de las enfermedades raras a través de las funciones del sistema de salud, desde la rectoría, que incluye el marco regulatorio y marco normativo, al financiamiento, la prestación y la generación de recursos para la atención y la investigación, ¿sí? Eso nos va a permitir encontrar las lagunas en lo que hace falta para poder hacer más visible a los pacientes con este tipo de enfermedades, ¿sí? Nuestra idea es llegar, pues, a un registro nacional de enfermedades en el corto plazo, que tiene por objetivo general proporcionar a los profesionales de los sistemas de salud, a los investigadores, al colectivo de pacientes y familiares, un panorama epidemiológico de quiénes son, cuántos son y dónde están, con la intención de que, pues, podamos aumentar su visibilidad, favorecer la toma de decisiones informadas para la adecuada planificación sanitaria y una correcta asignación y distribución de los recursos, y además apoyando la investigación sobre las mismas. En nuestro plan del Registro Nacional de Enfermedades Raras tiene 3 pilares que son necesarios y van entrelazados cada uno de ellos. El primero es el consenso de los actores, que pedimos convocar, aprovechamos convocar a través de FunSalud como una voz autorizada y neutral a todos los involucrados, a las organizaciones de pacientes, a los familiares, a los prestadores de servicios, a las instituciones prestadoras, a la academia, a la investigación, a las organizaciones de la sociedad civil que tanto nos han ayudado a empujar o a hacer visible el tema. Se van a generar grupos de trabajo para el avance del propio registro, y lo que queremos es provocar de manera natural un consenso, ¿sí? Porque el registro debe de ser un bien público, un bien de todos y para todos. Si el consenso es tácito y natural, esto va a generar la confianza entre los involucrados y nos permitirá la participación de cada uno de ellos, y sobre todo, pues, traer a los pacientes, traer a los que tienen la información, también los prestadores, los profesionales de la atención, eh, qué es lo que estamos buscando. Y por último, pues ya como conceptualizamos a nuestro registro como una plataforma que tenga los datos, va a servir como un compilatorio de información, tanto de pacientes como de los profesionales de la atención, de las instituciones prestadoras, los hospitales, donde le vamos a pedir ciertas características a la información en esta plataforma, es decir, que sea válida y que además debe de garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos de los pacientes. Debe de servir como un reservorio para la investigación, pero sobre todo y para todo, que debe ser una garantía del seguimiento a los pacientes en el continuum de la atención, ¿sí? La idea es escalar de lo que tenemos ahora, gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de registros de pacientes, mezclarlo mediante una interfaz con la información hospitalaria, como la que yo les mostré al principio, irlo haciendo más robusta la información que hasta ahora tenemos, y en el mediano plazo llegar a un registro de base poblacional, que, como yo les decía, nos sirva para hacer más visibles cuántos pacientes hay, quiénes son, qué tienen y dónde están, ¿sí? Es una imperiosa necesidad, y lo estamos confirmando con esta pandemia, que el disponer de registros de base poblacional es muy necesario. Cuando estos recopilan los datos clínicos precisos a lo largo del tiempo, nos van a ayudar a tomar decisiones de manera muy fundamentada, ¿sí? Que va a servir un poco para impulsar los ensayos clínicos, el traslado de la investigación, que genere mejor calidad de vida, mejor atención y, sobre todo, mejore la sobrevida de los pacientes con este tipo de enfermedades, aún en situaciones en donde de un día a otro las prioridades pueden cambiar, como pasó con la pandemia, ¿sí? El Registro Nacional de Enfermedades Raras es un trabajo en conjunto que requiere de todos, de cada uno de los
participantes y actores en la arena de la salud en México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor Arriola. En este momento escucharemos la intervención de la doctora Luz María Sánchez Sánchez. La doctora Sánchez es médico cirujano con especialidad en pediatría y subespecialidad en neonatología. Fundadora de Kids Doctor, organización de la sociedad civil enfocada a la atención de niños de bajos recursos. Actualmente se desempeña como médico adscrito en el Hospital de Especialidades número 25 del IMSS en Monterrey. Desde hace más de 15 años ha desarrollado distintos proyectos en torno a las enfermedades raras, particularmente las enfermedades lisosomales, colaborando en diversos grupos de expertos a nivel nacional e internacional. La doctora Sánchez, además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. A continuación, su presentación titulada El paciente de enfermedades raras en el contexto de COVID-19. Adelante, por favor, doctora Sánchez. Hola a todos, soy la doctora Luz María Sánchez, pediatra y neonatóloga, y agradezco a FunSalud la invitación para venirles a hablar de la importancia del tratamiento de las enfermedades raras en tiempos de pandemia. Sabemos que el COVID-19 es un virus que ha venido a afectar a todos los países del mundo y ha venido a dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Por lo tanto, nos ha recomendado quedarnos en casa. Sin embargo, sabemos que hay personas cuya vida depende de continuar sus tratamientos y no pueden quedarse en casa. Por lo tanto, deben acudir a los hospitales para continuar sus terapias. Los hospitales se han reconvertido a atender únicamente pacientes COVID, algunos hospitales, y otros han sido hospitales híbridos, es decir, que atienden pacientes COVID, pero también atienden otros pacientes, porque el resto de las enfermedades continúan su curso, o sea, como quiera se van a seguir presentando y tenemos que seguirlas atendiendo. Sin embargo, estos hospitales híbridos tienen lugares especiales aislados completamente de los pacientes que tienen COVID, donde entramos a atender a estos pacientes con un equipo especial y el resto de los pacientes no se mezclan con estos pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. ¿Por qué? Porque son pacientes vulnerables que no pueden mezclarse con los pacientes sospechosos de tener una infección. Entonces, en estos hospitales es donde se tiene el mayor cuidado para que los pacientes no se infecten y podamos seguir atendiendo al resto de pacientes, pacientes con cáncer, con lupus o con enfermedades catastróficas cuya vida depende de continuar sus tratamientos y su control médico. El seguimiento y control de las enfermedades raras es muy importante y sabemos que los pacientes tienen que acudir a centros especializados, que por lo general son hospitales grandes con mayor flujo de pacientes. Es decir, a veces los pacientes tienen que viajar en autobuses donde pueden exponerse al contagio. También sabemos que los pacientes tienen miedo de acudir a los hospitales porque tienen la creencia que en los hospitales es el único lugar donde se pueden contagiar por COVID-19 o donde tienen mayor riesgo. Sin embargo, es ahí donde se tiene mayor cuidado para proteger a los pacientes vulnerables. Realmente las personas se infectan en otros lugares, en reuniones, en cines, en salones de belleza, en el súper y no en los hospitales. Existe un riesgo alto y moderadamente alto de infectarse en otros lugares como un restaurante, un gimnasio, ir a un bar, un salón de belleza, donde la gente se quita el cubrebocas o la mascarilla para poder platicar y aumentando así el riesgo de la infección por COVID-19. Los tratamientos de las enfermedades raras no deben suspenderse. Incluso muchos tratamientos se aplican por vía intravenosa porque el paciente y su familia tienen que acudir al hospital para su aplicación. Sin embargo, cuando estos tratamientos se suspenden porque el paciente no acude a recibirlos porque tiene miedo o cualquier situación, pueden ocasionar un deterioro rápido de las condiciones clínicas del paciente. Ponemos como ejemplo estos estudios que se hicieron de mucopolisacaridosis tipo 1 y lo pongo como ejemplo porque es la enfermedad en la que yo mayormente tengo experiencia. Y se ha documentado el deterioro rápido que ocurre al suspender la terapia de reemplazo enzimático.
La interrupción de los tratamientos puede llevar a la pérdida de los efectos benéficos alcanzados en el paciente, sobre todo cuando se suspende por más de 2 meses. Incluso al reiniciar la terapia puede que no se logren revertir los efectos del deterioro clínico condicionado por la interrupción de la terapia. Por lo tanto, muchas organizaciones de enfermedades raras alrededor del mundo han recomendado y sugerido que el paciente continúe la terapia en la medida de lo posible. Incluso se ha recomendado que se puedan adaptar las pautas de infusión o de recibir estos medicamentos para que el paciente no la suspenda. Sabemos que el tratamiento en estas enfermedades es sumamente necesario y no debe interrumpirse. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar exposición a agentes infecciosos, y no solo de COVID, sino a otros virus y bacterias. Adaptar las pautas de infusión en la medida de lo posible o las pautas de tratamiento. Es decir, que si lo recibía cada semana, aplicarlo cada 2 semanas o a lo mejor cada mes, pero de ninguna manera suspender el tratamiento. Sopesando los riesgos y beneficios y obviamente estar en constante comunicación con su médico tratante. Se han recomendado los cuidados generales para toda la población, como el lavado de manos, no tocar superficies, usar gel antibacterial y en todo momento usar un cubrebocas o mascarilla. Durante los tratamientos de estos pacientes, el personal médico y de enfermería debe de tener todos los cuidados, utilizar mascarilla y en ocasiones guantes o equipo de protección completa. El paciente también debe usar mascarilla y, si se puede, una careta. Mantener la distancia de 2 metros con otros pacientes, no tocar objetos, no tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, y estar lo menos posible en el hospital y lo menos posible en la calle y mantenerse en casa en la medida de lo posible. Estas son fotos del centro de infusiones de nuestro hospital, que está totalmente aislado de las áreas COVID, incluso los pacientes no tienen que pasar por esas áreas. Y como ven, se mantiene la sana distancia para que los pacientes continúen sus tratamientos, sobre todo porque son enfermedades catastróficas y corre riesgo su vida en caso de suspenderlos. Como este niño que tenemos aquí es un niño que es un gran ejemplo, que tiene una mucopolisacaridosis y que ha continuado sus tratamientos a pesar de la pandemia de manera regular y afortunadamente no ha tenido ningún problema ni infecciones por ningún virus. En casa, ¿cómo podemos cuidarnos? Sugerimos tomar vitamina D de 4,000 unidades en adultos y cada tercer día en niños, alimentarse sanamente e hidratarse bien, no acudir a lugares concurridos, mantenerse en casa lo más posible y usar cubrebocas al salir de casa. Esta pandemia nos hizo ver muchas necesidades, como mejorar los sistemas de salud, capacitar al personal de salud y brindarles un equipo adecuado, y mejorar la salud de las personas, porque tenemos un alto índice de obesidad, hipertensión y diabetes que predispone a un COVID muy grave. Y en cuanto a los pacientes y las enfermedades raras, pues buscar la forma de tener centros de infusiones, el apoyo a la familia del paciente, y un gran reto sería que pudiéramos tener infusiones en casa. Esto en este momento no es posible en México, sin embargo, es una oportunidad de mejorar los sistemas de salud. Lo que hemos aprendido con esta pandemia es a valorar lo que no valorábamos cuando lo teníamos, a compartir la responsabilidad de cuidarnos, a vivir con menos, a adaptarnos, a unirnos, a sacar a flote nuestra fortaleza y a seguir adelante, porque este virus no se va a ir y tenemos que continuar nuestra vida y tenemos que continuar con nuestros tratamientos para tener una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida. Porque juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Luz María Sánchez Sánchez, por su estupenda intervención. En este momento, continuando con el programa, quiero presentarles a ustedes al licenciado Joel David Peña Castillo. Él es egresado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Ciencias Políticas e Historia de la Administración Pública en México por el Colegio de México. Además, es padre de 2 hijos con enfermedad de Gaucher. Ha ocupado diversas posiciones en una larga e intensa
trayectoria en torno a las enfermedades raras, quiero destacar solo algunas de sus acciones. Él es presidente fundador del proyecto Pide un Deseo México y presidente fundador de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. Además, representa a México en diversas asociaciones internacionales de enfermedades raras. Trabajador incansable, frenético, impulsando diversas iniciativas de ley a favor de los pacientes con enfermedades raras. También ha participado en la creación de asociaciones de pacientes y, por supuesto, en la difusión de las enfermedades raras a lo largo de los últimos 24 años. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pide un Deseo. El tiempo que tengo para comunicarme con ustedes probablemente no baste para decir todo lo que quisiera comunicarles, pero trataré de ser muy breve y sintetizar la actividad y la fórmula en que la Federación trabaja para México. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras es un aglutinador. Es decir, nosotros pretendemos que en torno a nuestro centro de gravedad se reúnan las mejores causas a favor de México. El ejercicio y la participación que tenemos en este universo no data de hace 10 años, sino de hace 25. Hace 25 años se formó el proyecto Pide un Deseo México, que se convirtió después al tiempo, hace 10 años, en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Son entes individuales, porque hoy la Federación tiene una personalidad propia y el proyecto Pide un Deseo es la madre de todo este esfuerzo. Eso es lo que somos. Aglutinamos las mejores causas que tienen que ver con esfuerzo y trabajo a favor de los enfermos con padecimientos raros. Es una gran tarea que venimos desarrollando desde hace un cuarto de siglo y que tiene que ver con no permitir que nunca más muera alguien en México con una enfermedad rara solo porque alguien no está haciendo su trabajo. Eso es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, al tener en torno a nosotros asociaciones que trabajan de manera determinada, apasionada y decidida, encontramos que algunas coincidencias fortalecen el ejercicio total de todo lo que hacemos a favor de ellos. Esas coincidencias las clonamos repetidamente para que el ejercicio puesto en marcha y llegando a buen puerto alcance a más. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que las enfermedades raras sean una constante en la agenda pública nacional en salud, porque evidentemente este esfuerzo iniciado hace 25 años no termina ahora. Quizá solo estamos hablando del comienzo. Habrá que hacer todavía mucho para que en México se tenga una clara idea de lo que tiene que ver con el trabajo a favor de los enfermos con padecimientos raros. ¿Cómo tenemos liga para lograr que esto, junto con lo que hacen todas las asociaciones del mundo, repercuta en una mejor bolsa de oportunidades para nosotros? Bueno, tenemos comunicación constante con todo el mundo, con México, por supuesto, y con todo el mundo. Y así logramos que toda la información que se va encontrando en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, en la academia, en las instituciones, en los grupos de pacientes, en todos lados, pueda ser un abrevadero al cual nosotros lleguemos y saquemos lo mejor. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un concepto acabado que tiene que ver con participación plena, estar en la agenda pública en salud con una silla, decidiendo a favor de nuestros enfermos y trabajando por la solución que no solamente nosotros hemos construido, sino muchos otros. La Federación se encarga de manifestar las necesidades que tienen los pacientes y siempre los acompañamos de la solución a la misma. Es un ejercicio matrimonial que no podría estar disasociado. Por ello, la Federación va a trabajar en los próximos meses y años en un apoyo constante a la consolidación de una base de datos, un registro nacional de pacientes que permita identificar de manera muy concreta pacientes
zonas, enfermedades, necesidades, institutos, etc. Esto contribuirá de manera puntual a que las cosas cambien en México y el paradigma de atención sea uno que, por supuesto, represente ejemplo mundial. En la Federación tenemos claras dos cosas. Uno, si el paciente no tiene acceso a medicamentos que ya existan, algo estamos haciendo mal. Dos, si no conocemos nuestros derechos y estos nos hablan de las garantías que tenemos a favor de la salud, estamos mal. Así que nos vamos a preocupar por difundir lo que son nuestros derechos, por aplicar de manera contundente un razonamiento que nos lleve a ser concretos, a poder lograr lo que nos hemos propuesto. Y lo que nos hemos propuesto es necesariamente atender en la medida más importante de apoyo, determinación, entrega a todos los enfermos con padecimientos raros en México. Quizá esta sea una síntesis que no hable de todo el trabajo, pero sí que seguramente dejará claro que en la Federación trabajamos con pasión, entrega y determinación, repito, para que nunca nadie más muera solo porque alguien no está haciendo su trabajo. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia a la maestra Diana Paulina Peña Aragón. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo dicho grado con mención honorífica. Psicóloga clínica con enfoque en psicología de la salud, terapia cognitivo-conductual infantil y terapia de duelo. Cuenta además con una especialidad en psicología positiva, terapia y yoga de la risa. Paulina es la primer psicóloga en Latinoamérica
en la que el trinomio paciente, familiar y especialista juega un papel fundamental. Actualmente es vocera internacional del proyecto Pide un Deseo México, directora del programa de información, orientación y apoyo psicológico AccesSalud de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y miembro directivo de la International Gaucher Alliance, IGA. Soy Paulina Peña Aragón y soy una mujer afortunada. El ser paciente, familiar de paciente, profesional de la salud y luchadora desde las organizaciones de la sociedad civil a favor de las enfermedades raras me permite tener una perspectiva que muy pocos tienen. Cuando era pequeña y a mis papás les dieron mi diagnóstico, imagino que el mundo se les vino encima. Fui creciendo y no por nada decidí estudiar psicología. Y fruto de esa carrera, mi tesis de licenciatura dio como resultado el programa del que hoy les voy a hablar, AccesSalud. AccesSalud es un programa de información, orientación y apoyo psicológico para personas con enfermedades raras y sus familias. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Cómo? A través del empoderamiento, dándoles información, dándoles orientación y proporcionándoles apoyo psicológico, las personas adquieren poder. Y el poder les permite accionar a favor de ellos mismos. Este proyecto, esta tesis de licenciatura, está respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy en día me ha permitido conocer la realidad de las personas con enfermedades raras en nuestro país. Algunos de los objetivos específicos de AccesSalud son promover vínculos entre pacientes, familias, asociaciones, instituciones y profesionales de la salud. Sensibilizar a la población sobre estas enfermedades. Participar en una red nacional e internacional de colaboración que redunde en beneficio de los pacientes, las familias, los profesionales y, por supuesto, las asociaciones encargadas de las enfermedades raras. Y finalmente, pero no por eso menos importante, generar a mediano plazo una base de datos confiable de utilidad para la investigación. Cuando comencé con AccesSalud, mi objetivo principal era precisamente ayudar a otros como mis padres y hacerles saber que no estaban solos. AccesSalud trabaja por toda la República Mexicana. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues desde sus inicios fue concebido a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esto dadas las particularidades de las personas que tenemos enfermedades raras, que estamos geográficamente dispersos, que muchos cursamos con dolor o con discapacidad nuestra enfermedad. Lo que hace imposible o muy dificultoso podernos mover hacia donde estuviera la psicóloga o el psicólogo encargado. Hoy en día esta herramienta de las tecnologías de la información está más en boga que nunca. Y es que la pandemia nos ha hecho quedarnos en casa y tener que encontrar nuevas maneras de comunicarnos y de conectarnos. Parece que AccesSalud ya sabía de esta realidad. Hemos logrado identificar y consolidar una base de datos en la que tenemos información y evidencia de pacientes mexicanos. La importancia de generar investigación local, la importancia de generar data mexicana es importantísima. Nuestros tomadores de decisiones deben precisamente eso, tomar decisiones basados en evidencia, pero basados en evidencia local. Hoy, en este foro, me quiero permitir compartirles 3 datos muy importantes fruto del trabajo de AccesSalud. Primero, el 49% de las personas con enfermedades raras registradas en AccesSalud cursan con algún grado de discapacidad.
ya sea sensorial, física o intelectual, o a lo mejor alguna combinación de todas estas, casi la mitad de las personas que están registradas tienen discapacidad. Número 2. Hasta este momento, tenemos registro de 456 enfermedades raras en México. No vamos a negar el trabajo que el Consejo de Salubridad ha hecho, pero sí es muy penoso que en el listado de enfermedades raras de nuestro país solamente estén catalogadas 20. Repito, Accesalud ha encontrado 456 enfermedades raras al día de hoy. Y finalmente quiero compartir con ustedes un dato que seguramente han visto en muchas infografías y carteles a lo largo de los años y que se viene repitiendo como si fuera ley, y no lo es. Me refiero a este dato que dice que el promedio de tiempo para encontrar un diagnóstico de una enfermedad rara es de 10 años. Les cuento, según datos de Accesalud, el promedio de tiempo para encontrar el diagnóstico de una enfermedad rara es de 3.7 años. Además, un dato de suma importancia es que el 43.8% de las personas que están registradas en Accesalud obtuvieron su diagnóstico en un año o menos. 43.8% de las personas obtuvieron su diagnóstico en un año o menos. La tendencia del tiempo diagnóstico va bajando y seguirá bajando gracias al trabajo incansable de muchísimos profesionales de la salud y de elementos como el tamizaje neonatal. Las organizaciones civiles hacemos un trabajo impresionantemente importante. Sigamos así. La investigación local, la evidencia basada en población mexicana es imprescindible para que nuestros tomadores de decisiones puedan realizar políticas públicas a favor de las y los mexicanos. Investigación de México, investigación de mexicanos para mexicanos. Muchas gracias. Estamos muy contentos hoy que nos acompañe el contador público Alejandro Yauzás. Él es originario de Mazatlán, Sinaloa, es contador público titulado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En cuanto a sus principales actividades sociales, es fundador de la Asociación Grupo Fabri de México, IAP, y actualmente se desempeña como presidente. También ha ocupado diversas posiciones como es miembro del Consejo Procultura para la donación de órganos, miembro de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y consejero del Centro Empresarial de Sinaloa. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Yauzás Magaña, represento a Grupo Fabri de México, IAP. Es una fundación que se formó desde el 2002 aproximadamente con el objetivo de poder buscar atención para una enfermedad nueva que nosotros estamos empezando a conocer, una enfermedad familiar, ¿verdad? Que no totalmente desconocida, totalmente rara, ¿verdad? Que tuvimos pues una incidencia familiar, ¿no? La enfermedad se llama enfermedad de Fabry, ¿verdad? Por recomendaciones de gente personas que sabían de esto, especialistas, nos propusieron formar una asociación, ¿verdad? Agrupando a los enfermos familiares y a no familiares que fuéramos encontrando durante pues, el buscar la atención médica para estos pacientes, ¿no? Obviamente nos encontramos con la falta de medicamento, nos encontramos con el desconocimiento total de enfermedad por parte del sector salud y por parte de los médicos tratantes, ¿no? Entonces sí fue pues buscar información, empezar a acudir a otros países, ¿verdad? Fuimos a buscar apoyo al Monte Sinaí a Nueva York, al Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y afortunadamente encontramos a
al desarrollador de la enzima, que es el doctor Robert Destiny. A raíz de ahí, pues nuestra labor, sabiendo que había en el mercado una terapia sustitutiva de la enzima alfa-galoxidasa alfa, ¿verdad? Que es la que a estos pacientes pues, genéticamente les falta. Bueno, pues nos empezamos a mover para que el sector salud pues pudiese, a través de sus instituciones, proveerla a los pacientes, ¿no? Entonces, ahí empieza nuestro peregrinar por todo esto, ¿verdad? Desde, pues, en aquella época, el medicamento o la enzima estaba en desarrollo en Estados Unidos, ¿no? Todavía no era aprobada ni por la FDA. Entonces, pues estuvimos en contacto con el doctor Desnik. Él a su vez nos puso en contacto con genetistas, ¿verdad? Que conocían de los efectos, ¿verdad? De los efectos de cómo se presentaba la enfermedad, cómo iba evolucionando desde los niños, desde que eran niños, por décadas de edad, ¿verdad? Cómo se presentaba, qué sintomatologías había a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, así sucesivamente, ¿no? Es una enfermedad desgastante, deteriorante, ¿verdad? Es multifactorial, afecta órganos que le llaman blancos, hasta problemas en articulaciones, sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una enfermedad, pues, que desgraciadamente invalida a los pacientes, ¿no? Nos costó mucho trabajo en un inicio que el sector salud, a través del Seguro Social, pues reconocieran, entrar al cuadro básico esta enfermedad y los medicamentos, ¿no? Poco a poco lo fuimos logrando, hemos trabajado muy de la mano con personal de la industria farmacéutica que sabe de esto y nos fueron asesorando, ¿no? A la fecha de hoy, bueno, pues hemos crecido, ¿verdad? Hemos crecido, nos aliamos con otras asociaciones como es Yayax, con David Peña también, con Jesús Navarro, con David Peña, de FEMEXER, de Organización Pide un Deseo, y empezamos a trabajar juntos haciendo un frente común para ir, pues, primeramente buscar en la Cámara de Diputados la legislación sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Platicamos con diputados, expusimos en una sesión de la Comisión de Salud nuestro problema, testimonios de pacientes de las diferentes enfermedades, ¿no? Ya sea Gaucher, MPS, Fabry, ¿verdad? Pues para ir abriendo la puerta, sensibilizando a la Cámara de Diputados para que empezaran a legislar a favor de estas enfermedades, ¿no? Que empezaran pues, a establecerse los protocolos técnicos, ¿verdad? De seguimiento en cuanto a estudios previos, en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces sí fue, ha sido una labor difícil, ¿verdad? Y lo logramos, hará, ¿cuántos será? Unos 9, ¿no qué? Son 18, como unos 15 años que la enfermedad de Fabry por lo pronto pues ya estuviera en el cuadro básico del Seguro Social y el mismo instituto empezara a darles asistencia médica a los pacientes, así como la terapia, ¿no? Tuvimos también que en paralelo trabajar con el ISSSTE, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Pemex, ¿verdad? Para que pacientes que tenían afiliación, si no tenían afiliación al Seguro Social, pero eran afiliados al IMSS, a Pemex o a Sedena, pues también empezaran a buscar la terapia, ¿no? Que fueran atendidos. En aquel entonces era el Seguro Popular, hoy es el INSABI, ¿verdad? Entonces, creo que hemos logrado pues bastante, pues poder tener, no sé, yo calculo que unos 500, 600 pacientes de enfermedades raras, pues recibiendo hoy atención, ¿no? No hemos acabado definitivamente, hay muchas cosas que hacer, hay que hacer un padrón nacional de enfermedades raras, ¿verdad? Hay que, pues, ver lo del tamiz neonatal, ¿verdad? Que nos están ayudando algunos genetistas de Pemex, ¿verdad? Pues para tratar de detectar los pacientes al momento de nacimiento, ¿no? Y poderlos encauzar, pues en una terapia sustitutiva de reemplazo enzimático, ¿no?
¿Cuál es el problema de los pacientes? Bueno, que pues de los que no padecemos alguna enfermedad rara o este tipo de enfermedades lisosomales, no nos hace falta una enzima como a ellos les hace falta, ¿no? Entonces, lo que se trata es sustituir, proporcionarles esas enzimas a través de una infusión cada 15 días, ¿verdad? Y que esa misma enzima trabaje en el organismo limpiando los lípidos que ellos no degradan. Esos lípidos que no degradan empiezan a acumularse en los conductos sanguíneos más delgados, ¿verdad? Y empiezan a taponear y a la irrigación y a provocar daños severos en cerebro, corazón, riñones, pues etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, afortunadamente hemos logrado el trabajo, nos falta mucha tarea y obviamente pues esto será un esfuerzo encauzado de varias asociaciones. Entre más nos sumemos, pues más fuerza podemos agarrar, ¿no? Entonces es básicamente lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Cuál es nuestro trabajo día a día? Pues encontrar pacientes primeramente que no tienen información, ¿verdad? Encontrarlos, ¿verdad? Asesorarlos, invitarlos a que se afilien a alguna de las dependencias del sector salud que les pueda dar el servicio, ¿verdad? Orientarlos, apoyarlos, ¿verdad? En cuanto a información, orientación, en cuanto a que reciban pues apoyo para traslados, para medicamentos básicos, para estudios, ¿no? Entonces es una labor del día a día. Todos los pacientes, pues cada 15 días reciben la terapia, ¿no? Entonces ellos se tienen que mover a su centro de infusión. Este año ha sido un año típico, me estoy diciendo no al 21, sino a los últimos 12 meses, a raíz de la pandemia, pues que tuvimos que de alguna manera buscar la seguridad en los centros de infusión de los pacientes y los traslados, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido difícil, ha sido invertir mucho recursos en seguridad para ellos, llámese mascarillas, caretas, gel antibacterial, traslado que no se muevan en transporte público, traslado a su centro de infusión. Cuando los pacientes, pues su centro de infusión consideramos que pudiesen estar de alguna manera compartidos con gente que estaban atendiéndolos por COVID, bueno, pues tuvimos que buscar la infusión en casa o buscar centros de infusión particulares, ¿no? Tratando pues de que no tuvieran contacto y se nos fueran a infectar con COVID, porque pues simple y sencillamente con la enfermedad que ellos tienen, pues es suficiente para el desgaste físico, ¿no? Como para arriesgarlos a que pudiesen contagiarse de COVID, ¿no? Entonces, ha sido una labor muy difícil, muy titánica, de mucho recurso, todo lo que hemos hecho en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces esperamos, como las cifras que nos están proporcionando el sector salud, calculamos que la pandemia va hacia la baja y pues nuestra prioridad de aquí en adelante será conseguir la vacuna para todos ellos, ¿no? A la verdad posible por ser pacientes pues de alto riesgo, ¿no? Es más o menos lo que hemos hecho, cómo nos conformamos de tener un problema familiar en el seno de la familia, buscar la solución, a poder encontrarla y esta solución, pues poder compartirla con los pacientes que hemos ido encontrando a nivel nacional, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una satisfacción poder hacerlo, ¿verdad? Y obviamente, pues tenemos que seguir creciendo, ¿no? Elevar los protocolos técnicos a norma oficial mexicana para que las directrices y los derechos que se vayan adquiriendo por los pacientes, pues no sean una norma oficial mexicana, ¿no? Que no dependan de las decisiones de cambios de sexenio que se estén dando, ¿no? Sino que ya haya un presupuesto asignado federal para el tratamiento de estos pacientes y que las políticas pues ya sean transaccionales, ¿no? Es nuestro objetivo ahorita, que es lo que sigue y pues es lo que estamos tratando de hacer y ver junto con David Peña, de FEMEXER, junto con Jesús Navarro, Socorro Negrete, que son los líderes de las asociaciones de enfermedades, de asociaciones de enfermedades lisosomales, ¿no? Entonces creo que para no quitarles mucho tiempo, creo que pues es lo que yo puedo aportar, ¿no? Es para mí un gusto presentarles a María del Socorro Negrete.
María del Socorro Negrete Paz, de origen michoacano, madre de 3 hijos, uno de ellos afectado al igual que ella por la enfermedad de Fabry, y quien a raíz de su experiencia personal se ha visto motivada por ayudar a otros padres de familia que viven y conviven con enfermedades raras, como son las enfermedades lisosomales. Socorro, como la conocemos en el mundo de las enfermedades raras, fue el pilar más importante para la creación de la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras, AC, conocida como AMAER. Buenas tardes, soy María del Socorro Negrete Paz, presidenta de la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras. Muchas gracias a FunSalud por invitarnos a este evento de voces de la sociedad civil. AMAER legalmente es una asociación sin fines de lucro con varios objetos sociales, pero de corazón somos un grupo de voluntarios que vemos por el bienestar del paciente. El doctor Luis Eduardo Figuera se enfoca en la parte clínica y el licenciado Leonardo Rojas Negrete en la parte de gestiones sociales. Quisimos poner esta fotografía en este slide de los últimos eventos que tuvimos presenciales con los pacientes para no olvidarnos que el objetivo primordial de AMAER es el paciente. En AMAER asesoramos al paciente en varias áreas. Cuando el paciente ya llega con un diagnóstico, llega con muchas dudas, preguntando hacia dónde tiene que dirigirse para conseguir el tratamiento. Nosotros le compartimos nuestra experiencia como pacientes y como familia, cómo llegamos y cómo estamos hoy. Tenemos también casos de familias que en ocasiones, aún viviendo la situación con un paciente con una enfermedad rara, quieren tener más familia, a lo cual nosotros los apoyamos dirigiéndolos a médicos especialistas para que les den un mejor asesoramiento y puedan tomar una decisión correcta, siempre con un respeto y apoyo a la familia, que es nuestra primordial, nuestra importancia principal, que es el paciente. En el transcurso del año tenemos varias fechas relacionadas con las enfermedades lisosomales, a las cuales las aprovechamos para agrupar a los pacientes y llevarles temas de gran importancia relacionados con su patología, como en el caso de las mucopolisacaridosis, el Fabry, Gaucher. En esos abordamos temas también y aprovechamos para darles capacitación sobre derechos y obligaciones del paciente para que aprendan ellos a defender su seguridad social. Para nosotros es muy importante que los médicos y las enfermeras de quienes estamos a cargo estén lo mejor preparados y lo mejor capacitados para que haya un resultado de mejor atención digna al paciente y pueda aligerar el estado físico y emocional del paciente. Estas capacitaciones se logran gracias a la Secretaría de Salud y a la industria farmacéutica. Hacemos gestiones ante el gobierno y ante el sector salud. Cuando un paciente ya tiene un diagnóstico y va a empezar un tratamiento, se da en ocasiones circunstancias de que viven en estados que no tienen hospitales acreditados, lo que conlleva a que hagan recorridos de grandes distancias desde su estado hasta sus centros de infusión. Nosotros ahí es donde con soporte al paciente tratamos de aligerarle esa carga económica al paciente, buscando caminos diferentes para que ellos puedan llegar desde su lugar de origen hasta los centros de infusión sin costo alguno. En ocasiones nos apoyamos con los DIFs estatales, hacemos convenios para este tipo de traslados, ya sea semanales o quincenales, y también poder evitar que los pacientes abandonen los tratamientos por los costos de los traslados. En el camino también nos hemos encontrado con asociaciones de baja prevalencia, que ya existe un tratamiento, pero que dado a las circunstancias de que la Comisión de Evaluación y Seguimiento no las considera como enfermedades raras o no han cumplido con los requisitos que necesitan para ingresar ese tratamiento o esa enfermedad al cuadro de las enfermedades raras, hemos tenido acercamientos, en este caso con la comisión por parte del doctor César Cruz, que nos asesora a las asociaciones sobre los requisitos que necesitan para que estas asociaciones puedan brindar
una atención digna y un tratamiento digno a los pacientes y mejoren su calidad de vida. Hacemos incidencia política. Tenemos ahorita en febrero 2 eventos muy importantes, que es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tenemos grandes aliados. En la Cámara de Diputados tenemos al diputado Héctor Ramírez Barba, que nos ha hecho el favor de abrirnos las puertas del recinto para manifestarnos y levantar la voz. En el Senado de la República tenemos una gran luchadora, a la senadora Alejandra Reynoso, que emitió unos exhortos para que el Día Nacional de las Enfermedades Raras en México tuviera su Día Nacional. Este exhorto se aprobó en abril del 2018. También por medio de la Comisión de Salud del Senado y la senadora Reynoso metieron una iniciativa para que el tamiz neonatal incluyera las enfermedades lisosomales. Otras de las acciones que realizamos en febrero para sensibilizar y visibilizar las enfermedades raras en el público en general es la iluminación de estos 2 grandes recintos y también monumentos de la Avenida Reforma de la Ciudad de México, como el caso del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, el Monumento de la Revolución y otros monumentos. Sabemos que nos falta todavía mucho, pero hemos trabajado en visibilizar este tipo de patologías. AMAER mensualmente entrega despensas a pacientes de escasos recursos, tratando de poder aligerarles la situación económica familiar. También cuando se presentan que requieren medicamentos o insumos para seguir su tratamiento, tratamos de pedir la ayuda con la iniciativa privada y organizaciones políticas. También tenemos generamos sinergias con diferentes asociaciones nacionales e internacionales, como es en el caso de APEC, de ANER y la Federación de España. En APEC, después de una serie de reuniones con el gobierno, academias, industria y pacientes, en el 2018 se elaboró el Plan de Acción de APEC, Asia-Pacífico, Económico y Cooperación, con 3 objetivos generales: facilitar una mayor alineación de las políticas y regulaciones nacionales, apoyar la implementación urgente de mejorar prácticas comprobables, promover colaboración multisectorial y participación del paciente. Hace 2 años, varias asociaciones de enfermedades poco frecuentes nos agrupamos con un solo propósito: capacitar al sector de salud desde el primer hasta tercer nivel, con el objetivo de hacer diagnósticos oportunos para reducir la tasa de mortalidad que hay de niños y niñas que mueren antes de los 5 años por falta de un diagnóstico y un tratamiento especial. Tenemos también acercamiento con varias asociaciones de la Federación de España para que nos compartan las buenas prácticas que han tenido con sus pacientes. No para replicarlas en México, porque sabemos que son situaciones muy diferentes, pero es para rescatar lo que nosotros necesitamos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sabemos que nos falta mucho por trabajar. Agradecemos a todas las instituciones, al gobierno que nos ha ayudado, que nos han abierto sus puertas para nosotros crecer como asociación y poderles brindar a nuestros pacientes una mejor atención. Nos pueden encontrar en el Face como Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras y como la Alianza Nacional por las Enfermedades Raras. Muchas gracias. Y para cerrar este interesante panel, nos acompaña la licenciada Jacqueline Tovar Casas. Jacqueline es presidenta y fundadora de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna AC. Además, es fundadora y directora de Relaciones con Gobierno de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. Así también es fundadora y coordinadora de la iniciativa Pensemos en Cebras México. Jacqueline se define como una activista, creadora e impulsora de diferentes temas en torno a la salud materna y perinatal, a las enfermedades raras, al tamiz neonatal ampliado y fundamentalmente es una de las piezas claves para la promoción e impulso de la reforma a la Ley General de Salud en materia de tamiz neonatal ampliado que se aprobó en el año 2013.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a FunSalud por esta invitación a este foro de suma importancia en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Mi nombre es Jacqueline Tobar, soy presidenta y fundadora de Mujer México y Cebras México, miembro fundador y directora de Relaciones con Gobierno de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Agradezco mucho a FunSalud por la invitación a participar en este foro. Es muy importante mencionar que aún en tiempos de pandemia no se ha dejado de trabajar e impulsar como prioridad en la agenda nacional pública la importancia de la atención integral de las enfermedades raras. Por ello aquí les presento nuestras principales 6 acciones. Número 1, promover la asesoría genética previo, durante y después del embarazo. Número 2, la concientización, que es fundamental en difundir, visibilizar y crear conciencia en la atención transdisciplinaria de las enfermedades raras. Número 3, el programa integral de tamizaje neonatal ampliado, el promover realmente un tamiz homologado en todo el Sistema Nacional de Salud. Número 4, el tema de la investigación y la cooperación científica, así como la educación y capacitación continua en materia de enfermedades raras. Número 5, la incidencia en política pública en la agenda nacional y local. Y número 6, las alianzas, lo cual también es fundamental con la sociedad médica, la comunidad de pacientes, sociedad civil, instituciones, academia, líderes de opinión, en fin. Creo que nuestras acciones son fundamentales y son muy generales, pero también llevan a cabo una gran gestión de trabajo todos los días. Respecto al tema de las acciones específicamente, puedo comentarles que también uno de los principales obstáculos a los que nos hemos enfrentado toda la comunidad de pacientes y también como líderes de la sociedad civil es justamente la falta de profesional médico capacitado en atención a estas enfermedades. Por ello, creamos el Comité Nacional Consultivo de Expertos, que lo integran especialistas justamente como genetistas, pediatras, reumatólogos, nutriólogos, maternos fetales, nefrólogos, expertos en citogenética, trabajo social, enfermería, medicina crítica, en fin, una parte transdisciplinaria, como ya lo decía yo. También se creó el programa Salud con los Expertos, que es un referente importante para médicos en formación y sociedad en general, donde pioneros, expertos, académicos y profesionales de la salud y especialistas comparten su conocimiento y experiencia en la materia de enfermedades raras y tamizaje neonatal. El tema también que tiene que ver con todo esto de la pandemia, durante el año 2020 propusimos muy puntualmente ante el Consejo de Salubridad General la creación de 2 comités sumamente importantes, uno de asesoría genética y el otro de tamizaje neonatal, lo cual es muy importante recalcar, ya que será muy enriquecedor y fortalecerá sin duda de ahora en adelante aún más las estrategias de atención transdisciplinaria en materia de enfermedades raras y tamiz neonatal ampliado, así como también reforzará el tema que tiene que ver con el registro nacional de pacientes y de enfermedades raras a detectar en México. Propusimos una iniciativa de ley el año pasado, también en el año de pandemia, al Congreso de la Unión, específicamente con el apoyo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, la cual se está llevando a cabo en el proceso de aprobación ante las comisiones pertinentes, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que se establezca el Día Nacional de la Concientización sobre la importancia del tamiz neonatal ampliado, el 30 de octubre de cada año. Esto como un homenaje permanente al doctor Antonio Velázquez Arellano, considerado también el padre del tamiz en México y en Hispanoamérica, con el objetivo principal de sensibilizar, promover e impulsar la importancia del tamiz neonatal ampliado en todos los niveles de atención, en los profesionales de la salud, en el legislativo, en el gobierno, en tomadores de decisiones y la academia, así como en la sociedad en general, contribuyendo así al fortalecimiento de todos y cada uno de los programas de tamizaje neonatal en el Sistema Nacional de Salud. En México, urge una política pública enfocada en atención integral en materia de enfermedades raras, por lo que la pandemia vino a evidenciar aún más la falta de elementos principales que podrían llevarnos gradualmente a generar avances significativos. La sensibilidad y la acción son 2 ingredientes fundamentales que realmente dan certeza del cumplimiento de los compromisos, así como a los ya establecidos en la Ley General de Salud, que ahora ya son derechos que les corresponde y le asiste a cada uno de los pacientes. Como ya lo decía, en México urge esta política integral y también requerimos de homologar los lineamientos que van enfocados a los programas de tamizaje neonatal.
Esto para ampliar el panel de analitos a detectar de hasta más de 66 errores innatos en metabolismo, incluyendo también las enfermedades por depósito lisosomal, pero también reconociendo que tenemos programas, modelos a seguir incluso a nivel mundial, como lo es el programa de PEMEX, de tamizaje neonatal ampliado, a cargo del equipo y de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, recientemente en el ISSSTE, a cargo de la doctora Viridiana Arévalo Fragoso, esto recientemente a partir del año 2019. Uno de los problemas que también hemos detectado es la importancia de poder concientizar a la población acerca de lo que es un tamizaje neonatal y para qué sirve. Nosotros, como ya lo digo, impulsamos este día con la finalidad de promover e impulsar la política pública en salud que tiene que ver con homologar los lineamientos, pero también para el seguimiento y la continuidad de cada uno de los pacientes para realmente decir que el tamizaje neonatal ampliado realmente es exitoso. Uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes, familiares, cuidadores en esta pandemia y años pasados es justamente la continuidad y el control de su tratamiento médico, así como la mayoría de sus consultas de seguimiento con especialistas. Respecto a la detección, específicamente les comento en época de pandemia, en cuanto a tamiz neonatal, es algo esencial, es fundamental, el cual no se suspendió durante la pandemia, y lo que sí se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud Federal fue justamente un lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Como sociedad civil, impulsé un punto de acuerdo en Cámara de Diputados para garantizar la aplicación del tamizaje neonatal ampliado, así como el tamiz auditivo y el esquema de vacunación, así como la cobertura y el seguimiento posterior a la toma de la muestra, y exhortar también respetuosamente a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Marina y Defensa Nacional, así como a PEMEX, en implementar y fortalecer campañas para difundir mayor información sobre los beneficios y la importancia del tamiz neonatal ampliado y enfermedades raras, y se intensifiquen las acciones para su realización bajo el principio del interés superior de la niñez. Necesitamos seguir redoblando los esfuerzos. Creo que es fundamental el poder continuar y promover y sensibilizar, pero también visibilizar la importancia de la atención transdisciplinaria que requieren todos y cada uno de los pacientes que padecen estas enfermedades. Como sociedad civil, en conjunto con los diferentes actores enfocados a una ruta crítica de trabajo que avance gradualmente. Yo les puedo decir que nuestro lema es 0 odiseas diagnósticas por una enfermedad rara, porque si no las pensamos, si no las sospechamos, no podemos detectarlas. Aquí les dejo nuestras redes sociales y nuestra página de internet y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer poder compartir con ustedes y quedo atenta a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y para cerrar con broche de oro este webinar, démosle voz al paciente. Se encuentra con nosotros Alejandra Yauzás. Alejandra es egresada de la licenciatura en negocios gastronómicos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante su carrera, trabajó en Copenhague, Dinamarca, como chef pastelera en un restaurante. Además, una vez graduada, ha formado parte de la administración en 2 restaurantes en Monterrey, Nuevo León. Actualmente se desempeña bajo su propia marca de repostería, la cual es un emprendimiento que lleva ya 1 año de vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra, y escuchemos la voz del paciente. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación a este foro. Mi nombre es Alejandra Yauzás y soy paciente Fabry. Voy a empezar a platicarles un poco de mi experiencia con esta enfermedad. A mí me gusta decir que tengo simplemente una falta de enzima para jugar también un poco con la mente y no encerrarme en que es una enfermedad y tampoco transmitirlo así con las personas. Pero bueno, al final del día es una enfermedad y se llama Fabry. Yo fui diagnosticada a los 10 años, la heredé de mi mamá. Mi mamá también padece Fabry junto con sus hermanas y pues en mi familia nuclear, mi hermana y yo heredamos la enfermedad. Pues a los 10 años me diagnostican y
yo ya empezaba a sentir algunos síntomas. Soy de Culiacán, Sinaloa, y es un lugar en donde hace muchísimo calor. Entonces, pues en las clases de deportes me costaba muchísimo trabajo poder participar. Había ocasiones en las que me sentía mal, pero gracias a que vi a mi mamá, o sea, yo crecí viendo a mi mamá con todo esto, lo pude hacer como un poco más normal en mi vida, ir siguiendo su ejemplo de cómo cuidarse, de qué pasos hay que seguir. Mi mamá es la primera mujer en Latinoamérica en recibir la terapia enzimática, o sea, el reemplazo enzimático, que es nuestro medicamento para poder salir adelante. Y pues me tocó todo el proceso de descubrir qué tenía, de cómo se trataba, cómo afectaba en nuestro cuerpo, etc. A los 16 años comencé con mi tratamiento. Yo estaba en prepa. Al principio, pues, no quería ir, me costaba muchísimo trabajo hacerme la idea que cada 15 días tenía que ir a ponerme mi tratamiento, las preguntas de que, ¿y por qué ella no entra a deportes? ¿Y por qué ella falta cada 15 días? Como que luego no es fácil o no quieres ser tú la que tiene que ser diferente o tener un trato diferente a tus demás compañeros, ¿verdad? Pero pues luego empecé a aprender, a ver las ventajas, pues bueno, a veces me tenía que perder la clase de física, o que me chocaba, o pues no sé, a veces era demasiado el calor y yo los veía a mis compañeros y decía, ay, qué flojera estar jugando básquetbol con este calor, o sea, independientemente que yo me pudiera sentir mal, ¿verdad? Eh, bueno, no sé si al principio les platiqué en qué consiste mi enfermedad. No producimos una enzima que hace que se afecten los órganos principales vitales, que es corazón, cerebro y riñón. Bueno, haciendo esa aclaración, cuando hace mucho calor o tienes mucho desgaste físico, puedes empezar a sentir dolor de cuerpo, y es por eso que yo no entraba a mis clases de deportes, como ejemplo de alguna de las cosas que yo tenía que hacer diferente a los demás. Pero bueno, empecé mi tratamiento a los 16 años y de ahí ya hasta la fecha, hoy tengo 28 y me siento súper agradecida de poder conseguir un medicamento, porque he visto en mi familia que como mis tías empezaron ya más grandes, pues tienen afectaciones. Mi mamá es trasplantada de riñón, otras tías tienen marcapasos, una tía padece del cerebro, entonces pues tiene desmayos de forma continua, pero que se ha podido controlar gracias a nuestro medicamento. Cuando dieron la introducción, pues pudieron ver que yo he vivido en diferentes partes. Nací en Culiacán y ahí estudié hasta la prepa. En la universidad me fui a estudiar a Guadalajara, y uno de los retos que pues he tenido como paciente Fabry es conseguir con facilidad que cambien mi terapia. Por ejemplo, cuando me trasladé a vivir de Culiacán a Guadalajara, pues fue un show como de 3 o 4 meses para conseguir que me pusieran mi terapia en esa ciudad. Luego, cuando estoy en la universidad, me invitan a trabajar fuera de México, y esos fueron 3 o 4 meses que claro que no recibí mi tratamiento porque pues no es nada común, y pues tuve que pausarlo. Luego, cuando regreso a vivir a Guadalajara, fueron, no sé, otros 6 meses para conseguir que me volvieran a incluir dentro de la lista para poder recibir el tratamiento. Después de Guadalajara me gradúo y me voy a vivir a Monterrey porque ahí conseguí trabajo, y fue la misma historia. En algunas ciudades es más fácil que en otras, y conforme vas viviendo la experiencia, conoces el camino para buscar tu tratamiento, con quién te tienes que dirigir, pero en general el seguro social es un poco tedioso con ese tema. Bueno, en Monterrey viví 9 meses, tardé alrededor de 5 meses en conseguir mi terapia, y gracias a Dios la pude recibir, y la verdad es que la atención fue excelente dentro del seguro social. En Monterrey, bueno, en Nuevo León.
Y después me regreso a vivir a Culiacán y fueron pues otros 6, no, bueno, la verdad ahí fue menos, unos 3 meses en conseguir que ahora de nuevo me lo pusieran ahí. Y ahí lo estuve recibiendo como por 1 año y medio o 2. Y ahora me caso y me vengo a vivir a Ciudad de México y pues estamos en eso, en conseguir ahora el tratamiento dentro de la institución de aquí de México. Y pues esta vez es un poco frustrante en cuanto a mi experiencia porque pues no sé, hace 2 o 3 semanas llego a la unidad médico familiar y les digo que pues, quiero que me atiendan, que necesito que me hagan el envío a la clínica pues de nefrología para que me empiecen a poner mi tratamiento. Y le digo al doctor, pues es que soy paciente Fabry. Y el doctor, ¿cómo? Y yo, sí, ¿cómo se escribe? Y yo, bueno, aquí vamos otra vez. A deletrearla, a explicarle de qué se trata. Y la verdad es que, pues luego, al principio yo me enojaba, me frustraba, pero ahora ya es como hasta divertido de tratar de adivinar qué va a decir el doctor o qué va a decir la persona que conoces, que como qué cara va a poner, ¿no? Bueno, entonces ya el doctor me investigó un poco en ese momento sobre la enfermedad, hizo el envío y ahora ya estoy en proceso de recibir aquí mi terapia. Y pues en general esa es mi experiencia como paciente de Fabry y pues ha sido toda una aventura que ha sido de crecimiento personal, de retos, de mucha paciencia y pues bueno, ir conociendo cada vez más de uno mismo. Muchas gracias por el espacio y por escuchar. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco que nos envíen sus comentarios a través de las plataformas en las cuales estamos transmitiendo este webinar. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Quiero enfatizar que vamos a concentrarnos en el tema de la voz de los pacientes, la experiencia de los pacientes. Hemos recibido muchas preguntas en torno al diagnóstico, en torno a cuánto cuesta, en torno a los aspectos legales. Entonces, nosotros vamos a tener varios webinars a lo largo del año donde vamos a ir disecando cada uno de estos puntos. Así que vamos a comenzar. Doctora Luz María, ¿puedes recordar el concepto de enfermedades raras, por favor? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy interesantes charlas. Pues el concepto de enfermedades raras son aquellas enfermedades que se presentan en uno por aproximadamente 2.500 personas de la población general y también son llamadas enfermedades de baja prevalencia y enfermedades huérfanas. Muchas gracias, doctora. Existe una confusión. Hay muchas personas que piensan que las enfermedades raras es por una frecuencia determinada, pero realmente son un conjunto de factores las que han denominado las enfermedades raras. Ahora vamos a hacer algunas preguntas abiertas, sobre todo a David, a Socorro, a Jacqueline, a Paulina y a Alejandra. El primer tema que me gustaría que ustedes me comentaran, sobre todo algo abordó Alejandra, ¿ustedes perciben que hay una discriminación en torno a los pacientes con enfermedades raras? Recibimos varias preguntas en tema de discriminación laboral, pero yo quisiera ampliar la pregunta y qué podemos hacer para resolver o para sumar en este sentido. Santiago, hace muchos años iniciamos en este tema y a lo largo de todo este tiempo, 25 años exactamente, hemos encontrado muchos y diversos casos de discriminación a pacientes. Uno de los más notables es aquel que nos señala que si
se pasa de cierta edad, para los jóvenes y niños, ya no pueden tener tratamiento porque ya no son elegibles. Esa es una discriminación mayúscula, mayúscula. Otra discriminación que tiene que ver mucho con estos temas, tiene que ver con este espacio en el que muchas familias son discriminadas por desconocimiento. Es decir, no se tiene la valoración en información precisa para poder encontrar que sean elegibles para algo que les pertenece por derecho. Así lo marca la Constitución. En 25 años, nosotros, bueno, hoy mucha de la gente que tiene un tratamiento no sabe del esfuerzo que hicimos para que no se discriminara a nadie. En el proyecto Pide un Deseo México y en la Federación Mexicana, hicimos posible que todas las enfermedades lisosomales tuvieran tratamiento, todas las que tenemos a la vista. Hoy los Fabry, los Gaucher y todos los que tienen lisosomales importantes en México son atendidos gracias al trabajo que hicimos hace muchos años. En la Federación nos dábamos cuenta que la discriminación que partía de, 1, desconocimiento, 2, una reglamentación absurda y 3, algo que es muy triste, que la gente no asume sus derechos porque no los conoce, era algo que teníamos que cambiar. La discriminación en todos los casos, en todos los frentes en donde se atiende a enfermedades de este tipo, es evidente, muy evidente. Hoy mismo parece ser que están desapareciendo los dinosaurios de la atención, y me refiero a gente que no tenía ni la sensibilidad ni el sentido común para dar un trato justo y equitativo a todos los que llegaban. Había discriminación porque había algunos recomendados que los atendían inmediatamente. Había algún otro que tenía una condición especial porque algún famoso lo recomendaba y también lo atendían inmediatamente. Hoy eso está cambiando literalmente muy rápido. Yo he podido saludar al presidente de la República en aeropuertos 3 veces, y las 3 veces que lo he saludado le he dicho: señor, las enfermedades raras, la discriminación en torno a ellas y el trabajo que se tiene que hacer. Y siempre ha señalado: ahí estamos y lo vamos a atender puntualmente porque es el derecho de todos los pacientes. Muchas gracias. A mí me gustaría, antes de que hable Jacqueline, me gustaría, bueno, por supuesto, Socorro, Paulina y Alejandra. Ustedes como pacientes perciben un cambio, digamos, de unos 10 años o 15 años a la fecha, ¿y qué podemos hacer para llegar a eliminar todo esto que ha comentado David, por favor? Si gustan, quien guste de ustedes, Paulina. Sí hay un cambio, por supuesto que sí. Poco a poco se van conociendo más las enfermedades raras y afortunadamente los profesionales de la salud, y no solo ellos, los administrativos y también la parte más, ¿cómo decirlo? Todo la maquinaria que tiene que funcionar para que un paciente entre a tratamiento, poco a poco va comprendiendo mejor, pero más que comprendiendo, sensibilizándose. ¿Qué es lo que falta? Más sensibilización. Sucede que los pacientes, como yo, como todos los lisosomales, el caso de Soco, el caso de Ale, somos pacientes que vamos a tener que ir de por vida al hospital por nuestro tratamiento. Yo llevo 21 años yendo al hospital y voy a seguir yendo para siempre, cada 15 días. De modo que si los procesos burocráticos, administrativos nos los vuelven más fáciles, va a ser mucho mejor para todos. Es horrible que de pronto hay pacientes que tienen que ir de la Sierra de Chiapas, bajar 2 horas caminando, después tomar un bus, llegar a no sé dónde para después tomar otro taxi y llegar al hospital. Y que en el hospital los hagan esperar horas y horas y horas porque el trámite y esto y aquello. Es el caso de muchos pacientes. Yo soy una afortunada privilegiada que puedo ir en mi coche o en un taxi, llego en 20 minutos. Y aún así, pierdo 3 horas, 4 horas de mi vida en el hospital cada 15 días. Estos niños, estos pacientes de los que yo te hablo, pierden 12 horas de sus vidas. Y además, con todos los riesgos de moverse y de tener que sacrificar tanto en esos trayectos. No solo los lisosomales, todos los pacientes raros requieren que los administrativos, que los profesionales de la salud y que quienes están ahí de primera atención de primer nivel
estén capacitados y sensibilizados en lo que ellos son como pacientes y lo que requieren, el tipo de atención especializada que las enfermedades raras necesitan. Gracias, Paulina. Alejandra o Socorro, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias, doctor Santiago. Otra problemática, para no redondear lo que dice Pau, es también la problemática que se enfrenta el paciente con el patrón. Y el padre también de ese paciente lisosomal tiene que perder un día, y en ocasiones los patrones no están sensibilizados con este tipo de patologías. En ocasiones hay despidos. Tenemos también compañeros, o sea, pacientes que los despiden, son personas productivas, pero los despiden porque tienen que estar faltando cada 15 días a su trabajo. Entonces esa parte nos falta todavía, toda esa parte, trabajar esos procesos burocráticos, pero de una manera integral. O sea, ver también al cuidador, o sea, buscar los medios para que ese cuidador pueda faltar a su trabajo sin alguna represalia, sin ningún miedo de que pueda perder su trabajo, que es el sustento de la familia, por llevar a su hijo a tratamiento. Y todos los procesos con los que nos enfrentamos los pacientes, desde llegar, pedir tu nota clínica, esperar tu espacio. Desgraciadamente, en muchos hospitales los pacientes lisosomales no tenemos espacios. Tenemos que acudir a espacios de oncología. Entendemos la problemática de los hospitales, pero eso también nos conlleva a que estemos ahí más tiempo. Y ahorita en tiempos de COVID, hemos tenido casos también donde, ejemplo, voy a hablar de mi hijo, por que estemos en espacios, aunque sean UMAS, que son consulta externa, de todos modos allí citan a los pacientes que van saliendo con COVID, y allí él se contagió. Entonces, nosotros tuvimos esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que conlleva por ese contagio? Ya no hay, también para proteger a los demás como una responsabilidad, pues no ir a las infusiones, pero eso te atrasa. Y dentro de ese cuadro de COVID hay el miedo de perder el injerto porque hay un trasplante, hay un miedo total también de la familia, de qué va a pasar, de estar encima, pero no te puedes acercar, tienes que estar aislado, irás a perder el riñón, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que todos esos procesos, toda esa atención la necesitamos que volteen y nos ven, y esa visibilidad también, y esa sensibilidad. Gracias, Socorro. Alejandra, tú que eres paciente y emprendedora, ¿qué nos puedes comentar? Pues primero que nada es reforzar lo que han dicho Soco y Pau. Me sentí totalmente identificada, tanto como cuando vas al seguro y estás esperando, y como dice Pau, somos privilegiados porque dices que es de las personas que despertaron súper temprano para tomar diferentes medios de transporte y estar aquí, y aparte la doctora sale con que, ay, ¿sabes qué? Es que no estás registrado. O tienes que ir por el papel a la otra clínica porque no te informaste bien y era en la que sigue. Entonces, eso es lo único que puede ser como un curita de decir, bueno, yo por lo menos pude venir en mi carro, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas? Es una situación frustrante que es una tras otra. Ahorita, por ejemplo, que estoy esperando mi tratamiento a que me lo pasen aquí a México, en Culiacán ya se dio la orden, está detenido por algo meramente burocrático, y aquí estoy yo ya cumpliendo 2 meses sin recibir mi terapia. Ya he ido a las clínicas, he hecho las vueltas que me han pedido y aún así no hay respuesta. Entonces, ese es por el tema de la burocracia dentro del sistema de salud. Y en cuanto al tema de trabajo, pues antes de ser emprendedora, que es lo mejor que pude haber hecho, porque me topé en empresas con la incomodidad de, oye, es que ¿sabes qué? Te tengo que explicar, tengo un medicamento que recibir cada 15 días, pero entonces hasta te ven así como es que te lo estás inventando, o sea, es un pretexto y a veces te sientes mal, o a veces, por ejemplo, en el transcurso que yo estuve en Monterrey, pues entré a trabajar y los primeros, como dije en el video, hace rato, 5 meses yo no recibía mi tratamiento. Entonces, yo empecé a padecer migrañas, a sentirme mal, y en el trabajo faltaba por falta de energía, por sentirme mal, y después faltaba por ir a mi tratamiento. O es que en el seguro me citaron en el lunes, pero para llevar tal papel o tal estudio, pero el miércoles tengo que volver a faltar porque ahora sí me toca tratamiento. Entonces, sí te va poniendo mucho en desventaja como empleado dentro de una empresa. Totalmente. Gracias, Alejandra. Jacqueline, por favor. Gracias, Santiago. Bueno, yo quería complementar un poco de lo que dijo el licenciado David Peña respecto a la discriminación a los que se enfrentan los pacientes, pero si nos vamos desde un inicio, es decir, al nacimiento, los pacientes son discriminados, es decir, al nacer en una institución pública o privada incluso, dependiendo a qué institución nazca el recién nacido,
pues es la inequidad en la que está representada nuestro país hoy por hoy con o sin pandemia. El punto muy focal que quiero compartir con ustedes es, realmente necesitamos una homologación de la Ley General de Salud. El tamizaje neonatal ampliado, la iniciativa de ley se trabajó desde el año 2011 y se decretó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013. Lo que hace falta es crear un consenso nacional que ahora mismo nos estamos encargando con los pioneros, con los expertos, para que realmente definan qué es un tamizaje neonatal ampliado. Por lo menos las enfermedades que puedan detectarse en el nacimiento, del tercer al quinto día de nacimiento, y las que tengan tratamiento, por supuesto. Lo que nos estamos encargando es ahora mismo de eso, de realmente quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y quiero decirles que es importante puntualizar que si van a abanderar una iniciativa de ley, tenga que venir trabajada previamente y respaldada con un presupuesto etiquetado para que no se quede en letra muerta. Entonces, todo es incidencia en política pública. El tema de lo laboral que ya decías también tiene que ver. Hay asociaciones de cáncer que han logrado, digamos, esfuerzos impresionantes con resultados específicamente para que sus pacientes o sus cuidadores o sus padres de familia de niños con cáncer infantil puedan acudir a las citas y además la parte del patrón esté respaldando su sueldo en un determinado momento. Creo que hace falta crear un solo frente, un frente homologado también de la parte de la sociedad civil, para que realmente incidir efectivamente en políticas de salud pública, que es realmente lo que se requiere ahora mismo. Muchas gracias, Jacqueline. Doctora Luz, este tema de la detección oportuna que siempre se señala, la importancia de capacitar a los médicos para que puedan detectar en edades tempranas, digo, por supuesto con el tamizaje, pero en los lugares en donde no, desafortunadamente, no hay tamizaje. ¿Cuál es su percepción acerca de la capacitación de los médicos y qué debemos de hacer? ¿Cuáles serían los retos más importantes? Yo creo que las enfermedades raras dejarán de ser tan raras a medida que los vamos conociendo. Y es muy importante la educación médica continua. Yo soy pediatra y soy neonatóloga y toca un punto muy álgido porque a mí como pediatra y a mis compañeros pediatras nos toca la responsabilidad de conocer y estar atentos a los signos y síntomas de alguna enfermedad en el niño, porque nosotros hacemos el seguimiento desde que el niño nace hasta que tiene 16 o 17 años. Nosotros somos los responsables de detectar a tiempo los signos y síntomas que sugieran una enfermedad rara o una enfermedad catastrófica, porque estamos totalmente de acuerdo todos que el diagnóstico temprano y un tratamiento temprano mejora muchísimo la calidad de vida, no solo del paciente, sino de la familia del paciente. Entonces, creo que nos hace mucha falta el conocimiento de estas enfermedades, porque los ojos no van a ver lo que la mente no sabe. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a este segundo bloque. Quisiera aquí que fuéramos lo más breve posibles, por favor, 1 minuto en su respuesta. ¿Qué lecciones, fíjense, qué lecciones para ustedes que forman parte de esta comunidad de las enfermedades raras nos deja el COVID? ¿Qué lecciones, qué debemos de mejorar que a lo mejor nos ayudó esta pandemia nos ayudó a visualizarla, a palparla? ¿Qué podemos hacer de cara al futuro? Por favor, si quieren, empezamos con David. Bueno, por supuesto, lo que sucedió desnudó todos los sistemas de salud del mundo. El mexicano no podía ser la excepción y hay que decir que lo que más nos enseñó esta pandemia es que no estábamos preparados, que debemos de asumir una responsabilidad que tenga que ver necesariamente con buscar soluciones que se puedan clonar en México y que hayan dado resultado en otras partes del mundo atendiendo a esta pandemia. Por supuesto que la pandemia va a seguir apareciendo otras diferentes y tenemos que estar preparados. Algo que fue muy evidente en estos tiempos, muy evidente, es que todavía, aún en confinamiento, podemos hacer un trabajo muy destacado. El confinamiento es físico, pero no es mental, no es de acción, no es de trabajo, no es de voluntad. El confinamiento simple y sencillamente es de lo físico. Evidentemente, Santiago, habrá que pensar en 2 cosas fundamentalmente. 1, estar preparados para lo inesperado, porque vamos a tener que estar preparados para lo inesperado. Y 2, que cada vez, como acaba de decir la doctora, tengamos oportunidad de contar con más especialistas y profesionales que puedan atender estos temas. Muchas gracias, David. Paulina, por favor.
Yo creo que una gran lección para la comunidad, para la población en general, que por primera vez se dan cuenta lo que vivimos las personas con enfermedades raras todo el tiempo. Estar frente a un, por llamarlo así, monstruo que no sabemos qué es, de dónde salió, por qué me tocó a mí, si va a haber medicamento o no, que lo están creando, que no, que tal vez va a haber para ti, pero que está muy caro, que quién sabe si tú vas a poder acceder, que tienes que tener cuidados súper especiales con tu salud y con toda tu vida cotidiana, que estás vulnerable, que no puedes de pronto ni ver a tu familia. Eso que han sentido todo este año, nosotros lo hemos sentido prácticamente todas nuestras vidas. Muchas gracias. Socorro, por favor. Así, muchas gracias. A mí, en especial como AMAER y como presidenta, me deja esta pandemia, la incomunicación en las redes sociales con los pacientes. Esa falta de comunicación, de contacto físico para nosotros sí es importante con los pacientes, y a lo cual, porque la mayoría de nuestros pacientes no tienen los medios de comunicación tan actualizados como un Zoom con todo eso, pues eso nos ha impedido a nosotros poder tener esa comunicación como la teníamos antes. Gracias. Muchas gracias, Soco. Alejandra. En lo personal, creo que me queda como aprendizaje ver a futuro la posibilidad de la terapia en casa. Porque al ser unos pacientes tan vulnerables, pues estar exponiéndonos en los hospitales, y aparte cuando se vuelve tardado por los temas administrativos, etcétera, creo que a todos nos ayudaría mucho la posibilidad de que nos asistan en casa. Muchas gracias. Jacqueline, por favor. Sí, creo que las lecciones más importantes fue que tenemos que redoblar los esfuerzos, estar más atentos, ser más efectivos en la incidencia de política pública, y sobre todo también tener la parte del registro bien presente, que no nada más se va a registrar los pacientes con enfermedades raras, ni tampoco el número de enfermedades raras, sino que también se registre la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. Es decir, que se pueda tener esta información de primera mano para saber exactamente por qué murió y cuáles son esas severidades de las cuales pasaron estas secuelas de cada uno de los pacientes, para que sirvan también como guías de práctica clínica y seguimiento muy puntual para los profesionales de la salud, y la comunicación interinstitucional, que también es sumamente importante. Muchas gracias. Doctora Luz María Sánchez, en el tema de atención a pacientes con enfermedades raras en la época de COVID, ¿qué lecciones tenemos? Bueno, primero que nada, el COVID-19 rebasó los sistemas de salud y muchos de los hospitales se convirtieron a atender únicamente pacientes COVID. Y eso dejó de lado las demás enfermedades, porque con COVID o sin COVID, las demás enfermedades que ya tienen síntomas muy graves no se están contabilizando. Se están contabilizando los muertos por COVID, pero los daños colaterales que está dejando esta pandemia no se están contabilizando. Entonces, el sistema de salud se ha volcado a atender a los pacientes COVID, pero no podemos dejar de lado a los otros pacientes que tienen enfermedades que necesitan continuar un tratamiento y continuar un seguimiento. Ahora vamos a empezar con las conclusiones para cerrar este interesante evento. Por favor, quiero enviar el mensaje. Recibimos más de 300 preguntas, muchas de ellas son de diagnóstico, de terapia génica, que las iremos a lo largo de diferentes webinars respondiendo. Les pido paciencia porque es un tema muy amplio. Pasamos pues al tema de las conclusiones de la voces de la sociedad civil en las enfermedades raras. Por favor, David, tus conclusiones de esta sesión. Muchas gracias. Primero, lo importante de crear puentes y andamiajes que puedan dar a todos una luz diferente a la que tenemos hasta este momento. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme durante mucho tiempo por lograr que esto se dé. Hoy mismo, con FunSalud y con el INMEGEN, estamos creando un ejercicio de trabajo que puede consolidar muchas de las cosas buenas que merecen nuestros pacientes. Habremos de ocuparnos de lo esencialmente prioritario. Hace poco estuve en varios webinars en donde hablaban de raras, medio raras, etcétera. Yo les decía, 61% de todos los países les hablan de raras, enfermedades raras. Y aquí en México, nosotros modificamos en el 2011 la Ley General de Salud y pusimos enfermedades raras y lo colateral
gastos catastróficos, fondos revolventes, etcétera. Ubiquémonos en la dimensión de lo prioritario, atendamos a lo prioritario y sobre todo a esta condición que tiene que ver con darle atención a los pacientes sin distingo, darle atención con continuidad, darle atención con seguimiento, pero sobre todo hacer que sea posible algo que los diputados siguen en la hueva, las terapias en casa. Eso es fundamental. En toda América, hasta en países pequeñitos, pero muy valientes y muy valiosos, como Costa Rica, tienen terapias en casa. Acá, el ejercicio de los diputados data de hace muchos años. Osuna Millán y Saro Borman empezaron hace mucho tiempo. Y quiero decir algo, Beatriz Yamamoto acaba de morir y esa mujer, esa diputada, abrió los espacios en la Cámara de Diputados. Hace mucho tiempo trabajamos con ellos. Recientemente se han integrado algunos nuevos. Peralta de la Peña ha sido muy amable con nosotros. Hemos estado trabajando muy fuerte. Habrá que entender como conclusión personal que si no atiendo este enorme espacio en el que la reflexión debe ser a favor de los pacientes, con tratamiento, con seguimiento, con seriedad y sobre todo con el terciopelo de poderlos atender donde no corran riesgo. Muchas gracias, David. Paulina, ¿qué te gustaría que se llevara la audiencia, la gente que participó en este webinar? Me imagino que como en la gran mayoría de las veces la gente que participó es de nuestra misma comunidad. No siempre estos temas le interesan al público en general. Sin embargo, si esto llega a otras personas, quiero que se lleven el conocimiento de lo que hablamos y quiero que se lleven el sentimiento de la empatía, que se den cuenta que habemos muchas personas que vivimos una realidad muy distinta a la que todos los demás viven y que necesitamos que nos vean, que nos escuchen, que nos sientan, que sepan que ahí estamos, que somos igual de prioritarios como todos, que el cuarto constitucional dice que el derecho a la salud es para todos los mexicanos, absolutamente todos, y por el hecho de tener una enfermedad que no afecte a tantas personas, no es posible que nos discriminen. Eso es lo que me gustaría que se lleven, que sepan que estamos juntos aquí y que vamos a seguir adelante y vamos a seguir trabajando desde la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y por supuesto desde Accesalud. Gracias, Santiago. No, gracias a ti. Socorro, ¿qué nos puedes decir para cerrar este webinar? Bueno, primeramente agradecer a Funsalud, las voces de la sociedad. Me llama la atención mucho todas las asociaciones que nos estamos manifestando aquí. Tenemos diferentes perfiles, pero si unimos esos perfiles, claro que podemos empujar todo el trabajo que queremos. Ejemplo, o sea, para lograr la equidad en el acceso, la homologación en procesos de valoración, evaluación e inclusión del tratamiento, los diagnósticos oportunos, la ampliación del tamiz neonatal. Entonces, todos esos factores, si los unimos, claro que vamos a hacer, si hacemos equipo y trabajamos en unión, lo vamos a lograr más pronto de lo que nosotros o nuestra mente pueda creer. Muchas gracias. Gracias a ti, Soco. Alejandra, tú que eres emprendedora y supongo que hay muchas personas que nos están viendo y que les gustaría saber cuál fue tu secreto para ser emprendedora o qué les aconsejarías a las personas que tienen este tipo de enfermedades y que, bueno, pueden desempeñar un trabajo y pueden salir adelante. Primero que nada, quiero dar las gracias por este espacio. Ha sido muy enriquecedor como paciente. Y para todas las personas que están viéndonos y que probablemente padezcan alguna enfermedad como nosotros, los invito a que sigan lo que les gusta, su pasión, y que sepan que siempre hay una manera de salir adelante y de trabajar en eso, ¿no? Yo me animó a emprender desde muy chica y para mí ha sido muy gratificante el poder hacer lo que me gusta a mis tiempos, a mi espacio, en el sentido de, pues con este tema como enfermedad, cuando me siento bien y poderme ir organizando y poder tener un sueño que se desarrolle, ¿no? Claro. Oye, Alejandra, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú siempre supiste que ibas a ser chef? Desde Claro. Sí, como desde los 10 años, sí, sí. Bueno. Desde muy chica me llamó la atención y la verdad es que tenía miedo porque sabía mi diagnóstico y sabía los agraviantes que el calor de los fogones y de la cocina me podían presentar. Entonces, sí, pues bueno, el que me haya ido a trabajar
a un lugar tanto frío como en Copenhague, fue como una mezcla perfecta porque estaba dentro de una cocina muy ruda, pero el clima jugaba a mi favor. Entonces, nada me ha impedido que me desarrolle en lo que a mí me gusta. Siempre he encontrado la forma, siempre. Muchas felicidades. Jacqueline, por favor, tus conclusiones. Sí, gracias, Santiago. Bueno, pues agradecer este espacio que es muy importante y que ahora, trabajando con FunSalud de la mano, por supuesto que vamos a lograr mayores y mejores resultados. También, bueno, Santiago, que ya desde hace muchos años también aquí pionero en el tema, también te agradecemos porque tu experiencia también y tu sensibilidad hace falta, como en estos foros, poder sentarnos y poder llegar a este tipo de conclusiones, pero sobre todo dar seguimiento muy puntual hasta que las cosas sucedan. Quiero que se lleven la certeza de que estamos trabajando muy puntualmente en las necesidades que son múltiples, como lo digo, y que estamos muy atentos, incidiendo, pero también dando seguimiento a las administraciones que vengan, a los diputados que vengan, a los que están ahora mismo, para que realmente se tomen las mejores decisiones. Igual al Senado de la República también. Y quiero también que sepan que estamos dando seguimiento a cada una de las propuestas que nosotros estamos muy puntual integrando a cada una de las comisiones para que realmente lleguen a buen puerto y no se queden en letra muerta, insisto. Hay que hacerle un solo frente para que realmente tomen esa bandera, pero además de estar sensibilizados, entren en acción al poder que ellos tienen para legislar y que realmente se vea en nuestra Ley General de Salud para fortalecer todo el marco jurídico, pero también para hacer valer la ley, ¿no? Que ese marco jurídico que queremos fortalecer también se vaya cumpliendo conforme a las leyes que ya tenemos ahora mismo. Bueno, antes que cierre David, me gustaría el mensaje de la doctora, si no tienes inconveniente. Doctora Luz María, sus conclusiones de esta sesión, por favor. Pues primero que nada, agradecer la invitación. Me siento muy honrada de haber participado en este foro y gracias por compartir sus experiencias. Este COVID-19 ha dado un giro de 180 grados a nuestra vida, pero también ha traído muchas oportunidades que debemos aprovechar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctora. David. Yo te he anticipado en llamadas personales, lo agradecido que estoy con la inclusión que ustedes amablemente han propuesto a la Federación para trabajar juntos. Eso estoy muy agradecido. A tu presidente, agradécele. A todo tu grupo, agradéceles mucho. Hoy quiero terminar mi participación con una expresión de Ludwig van Beethoven. Si vas a decir algo, que valga la pena. Si no, quédate callado. Todo lo que hoy se dijo valió la pena. Todo lo que tú dijiste nos enriqueció. Todo lo que escuché de todos los interlocutores aquí presentes me llenó nuevamente de vitalidad para romperle el alma a quien se oponga a que esto avance a favor de los que más lo necesitan. Muchas gracias, amigo Santiago, gracias a FunSalud y gracias a todos los que participaron en este evento. Seguro, no, al contrario, gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen que esto trascienda. Yo solo quiero, para terminar, agradecer a todo el equipo, a José Manuel Garduño, y específicamente, particularmente al maestro Jaime Ponce, que es nuestro coordinador general de la estrategia del Plan Estratégico de Enfermedades Raras. Vamos a seguir, vamos a no quitar el dedo del renglón. Yo voy a avanzar en el diagnóstico, ya los buscaré. También el maestro Arreola, que tuvo que atender otro webinar, pues no nos pudo acompañar, pero por supuesto que estará teniendo contacto con ustedes y con todas las asociaciones de pacientes que se quieran sumar a este esfuerzo. Y por supuesto con los nuevos diputados, Jacqueline, estaremos pendientes de los que se reelijan y los que lleguen nuevos para seguir trabajando en todas estas iniciativas. Y doctora, en el tema del tamizaje neonatal, estoy totalmente convencido de que si no enlazamos el tamizaje neonatal con las nuevas plataformas de diagnóstico de enfermedades raras, cualquier esfuerzo será nulo, será mínimo. Así que tenemos que enlazar con el tema de tamizaje neonatal, que ya estamos en pláticas, ya hemos tenido varias reuniones con el ISSSTE, con Pemex, con Pediatría, y seguiremos avanzando y pronto empezaremos a darles los primeros resultados de todo este trabajo y todo este proyecto. Así que solo me resta agradecerles a todos, David, Socorro, Jacqueline, doctora Luz María, Paulina, Alejandra,
Alejandro Yauzas y Héctor Arreola, por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego.